Recuerden que el arca del testimonio había sido capturada por los enemigos en una batalla, en una guerra, allí donde Elí, el día ese donde Elí y sus hijos, los sacerdotes, pues perdieron la vida en la batalla, y Elí también perdió su vida. Se cayó de su silla donde estaba y terminó allí infartado. Ese día perdieron el arca del testimonio en esa guerra, en esa batalla, y no se había recuperado sino hasta este día. Y David, lleno de gozo y de emoción, la trajo saltando de alegría, danzando, trajo el arca del testimonio a su ciudad. Y esto que hacía David era adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque quiero que estemos claros en un punto: la adoración a Dios va más allá de 3 canciones rápidas, 3 canciones lentas, y etcétera, etcétera. No, sí trasciende más allá, va más allá de los límites el cántico, ¿sí? El salmista no le importó quién era, el salmista siendo el rey, pues no le importó que era el rey, sencillamente se despojó de sus vestiduras reales y fue danzando, brincando y saltando como los corderitos de la manada, danzando alegre, expresando su alegría a través de estos movimientos corporales, porque la presencia de Dios volvía otra vez a su ciudad. Lo que dice 2 de Samuel capítulo 6 versículo 14, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor. Estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducía el arca del Señor con júbilo y sonido de trompeta, ¿sí? Había allí un instrumento que le permitía expresar lo que estaba sintiendo su corazón en ese momento, además de las danzas, además de los saltos, además de los brincos que iba dando, el sonido de trompeta y la voz de gran júbilo que todo el pueblo de Israel levantaba aquel día. Así, de esa manera, el rey introdujo el arca de la presencia del Señor dentro de Israel. Muchas veces el orgullo se convierte en una barrera que impide al creyente rendirse completamente delante del Señor. Ok, mire, presta atención a este punto. Muchas veces el orgullo impide. Mira lo que allí tenemos 2 puntos. En este capítulo tenemos 2 puntos. Tenemos a un David que era rey, electo y ungido por Dios. Y tenemos a una hija de Saúl, que era hija del gobierno que ya no gobernaba sobre Israel, ¿sí? Entonces tenemos aquí el presente y el pasado. El pasado se avergonzaba y trataba de arrastrar al presente, a la bendición, a su estatus y a su posición de orgullo y de altivez. Dice la palabra del Señor que desde arriba Mical observaba y miraba a David cómo danzaba y cómo se alegraba en la presencia del Señor, y le despreció desde lo alto, le despreció viendo cómo David danzaba. Así, ese orgullo muchas veces nos impide, porque se convierte en una barrera que impide al creyente rendirse completamente delante del Señor. Mira la definición que tengo aquí de la palabra orgullo. La palabra orgullo tiene 2 definiciones que lo dice acá el diccionario. Una definición positiva, pero lo que presentó esta mujer en contra del rey que danzaba y brincaba en la presencia del Señor fue la posición negativa del orgullo. Ahora, ¿cuál es la posición negativa del orgullo? Dice el diccionario, es la manifestación desmedida del ego que ciega a la persona, impidiéndole empatizar, aprender o reconocer sus propios errores. Arrogancia se traduce en actitudes de superioridad, desprecio hacia los demás y una necesidad constante de tener la razón. Este tipo de orgullo es el que tenía esta mujer, que miraba y que despreció al salmista y le impidió
a Mical también disfrutar de las bendiciones de la presencia del Dios Altísimo en la ciudad del rey. Porque la presencia del Señor en nuestras vidas trae muchas y ricas y abundantes bendiciones para todos y cada uno de nosotros. El capítulo 6 de 2 de Samuel, en el versículo 16 y el 18 dice: entonces cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana, y cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. El hombre más admirado en ese momento por todo Israel era el rey. Y porque el rey tuvo un momento de humillación, de despojo total de su ego y de su posición, para entrar en un momento de adoración a Dios, entonces esta mujer, desde su orgullo, porque ella consideró que era muy bajo despojarse de su posición para adorar a Dios, por eso despreció a su esposo y al rey David. Eso trajo sus consecuencias. Dice que cuando vio al rey David saltando y danzando ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. Sin embargo, la verdadera adoración rompe las apariencias y derriba la autosuficiencia. Cuando una persona está quebrantada delante de la presencia del Señor, dice la palabra del Señor que rompe esa verdadera adoración, rompe las apariencias y derriba la autosuficiencia. Cuando estamos en la presencia del Señor, podemos entender lo frágil, esa autosuficiencia, podemos entender lo frágil que somos como seres humanos delante del Señor. Solamente cuando estamos en la presencia del Señor con un corazón quebrantado, con un corazón sencillo y humillado, sensible y humillado, podemos entender la fragilidad del ser humano delante del Señor. Sin decir que el Señor se acerque, se siente a tu lado y comience a hablar contigo, a altercar contigo, y te pregunte: ¿dónde estabas tú cuando yo creaba los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando le ponía nombre a todas las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando recogía en el hueco de mi mano el polvo de la tierra y todas las estrellas del cielo? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía todas estas cosas? Dímelo si lo sabes. ¿Te imaginas que el Señor se nos acerque, se nos siente a un lado y que nos haga esta pregunta? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué crees tú que le podemos responder al gran Rey y Señor de los cielos? Humillarse sinceramente delante del Señor. Ahora la verdadera adoración nace de un corazón necesitado y quebrantado, porque como dijimos al principio, la adoración, más que cánticos lentos y cánticos rápidos, nace de un corazón necesitado y quebrantado en obediencia, porque la adoración tiene que ver más con obediencia que con cantar, danzar y brincar. Tiene que ver más con obediencia. Si nos remontamos a las Escrituras, podemos encontrar en el libro de Génesis la primera vez que la palabra del Señor menciona la palabra adoración. ¿Y sabes cuándo es que en la Biblia menciona la palabra adoración por primera vez? Cuando Abraham le dijo a sus criados, a su siervo, le dijo: espérenme aquí. Espérenme aquí. El muchacho que es mi hijo, dijo Abraham, el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos, dijo Abraham. ¿Qué iban a hacer Abraham y el muchacho? Iban a hacer un sacrificio, y en ese sacrificio se iba a presentar una ofrenda. ¿Quién? Una ofrenda de sacrificio. ¿Quién era el sacrificio para la ofrenda que Abraham iba a presentar? El muchacho, su hijo. Sin embargo, Abraham a eso le llamó adoración. Abraham no iba cantando, Abraham no iba danzando, no iba cantando, no iba cantando 3 rápidas y 3 lentas, no. Abraham iba quebrantado, Abraham iba destrozado, desmenuzado por dentro.
en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios le había pedido a su hijo único de la esposa que amaba y lo tenía que traspasar en ese momento y presentárselo al Señor como una ofrenda. Sin embargo, él a eso le llamó adoración. Está registrado en la Sagrada Escritura. La verdadera adoración nace de la rendición y el conocimiento profundo de nuestra dependencia de Dios. Y el reconocimiento profundo de nuestra dependencia de Dios. La verdadera adoración nace en la rendición y el reconocimiento profundo, rendición y reconocimiento profundo de nuestra dependencia de Dios. Cuando usted y yo entendemos que sin Dios nosotros no somos nada, que sin Dios somos nada, ¿ok? Cuando tú y yo entendemos eso, ahí empieza la adoración a nacer. A nacer la adoración. ¿Por qué? Porque la verdadera adoración nace de la rendición y el reconocimiento profundo de nuestra dependencia de Dios. El Señor Jesucristo siempre se enfocaba en estos puntos. De hecho, el Señor Jesucristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como añadidura. En el contexto en el que el Señor Jesucristo está diciendo esto, es en el contexto de que los escribas y fariseos buscan todas estas cosas, dice el Señor. ¿Cuáles cosas buscan los escribas y los fariseos? Buscan que comer, que vestir y techo para tener cobertura. Ellos se preocupan por todas estas cosas, dijo el Señor. Pero ni aun Salomón con tanta riqueza pudo vestirse como uno de los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero ni siquiera un Salomón pudo vestirse como uno de los lirios del campo. Y les dice el Señor a sus amigos: ¿acaso no han visto los pajaritos del cielo? Ellos no siembran, ellos no cosechan, ellos no almacenan en granero. Sin embargo, no se muere de hambre ninguno, porque el Padre que los creó los sustenta. ¿Y cómo concluye el Señor esa parte? Le dice: ¿acaso no valen ustedes más que uno de estos pajaritos, más que uno de estas avecitas? ¿Qué le dice el Señor? ¿Acaso ustedes no tienen más valor que uno de esos lirios del campo que por la mañana están bien bonitos y cuando sale el sol ya están marchitados y listos para echarlos al fuego? ¿Ustedes no valen más que uno de ellos? Pues por supuesto que sí valen más. Por lo tanto, ustedes no sean como ellos. Ustedes preocúpense más por el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas por las que se preocupa el que no conoce a Dios vendrán como añadidura para ustedes. Como dice el punto, en el momento de la rendición y del reconocimiento profundo de nuestra dependencia de Dios empieza a nacer la adoración en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el quebrantamiento implica reconocer nuestra humanidad. El quebrantamiento implica reconocer nuestros errores. El quebrantamiento implica reconocer nuestras debilidades. Eso implica el quebrantamiento. ¿Sí? Y qué bueno es cuando tú y yo le decimos al Señor: no puedo más. De hecho, en las Escrituras está plasmado todas nuestras ansiedades. Todas nuestras ansiedades, depositémoslas a los pies del Señor, porque Él cuidará de nosotros. Depositémoslas en las manos del Señor, porque Él cuidará de nosotros. Eso está establecido en las Escrituras. Eso tú no necesitas que un pastor venga a decírtelo. Tú no necesitas que un predicador venga a decirte esto. Tú no necesitas que nada ni nadie venga a decirte esto. La palabra del Señor te dice eso. La palabra del Señor. Coloca todas tus ansiedades a los pies del Señor y Él cuida de nosotros. Quebrantamiento implica reconocer nuestra humanidad, reconocer nuestros errores y reconocer nuestra debilidad, reconocer nuestra dependencia de Dios, reconocer que sin Dios somos cero a la izquierda, que sin Dios no valemos nada. Con Dios somos todo, con Dios lo tenemos todo, pero aparte del Señor no tenemos pero ni vida. Es dejar el orgullo y el control propio para permitir que la gracia de Dios obre en nosotros. ¿Qué fue lo que le impidió a Mical? ¿Qué le impidió a Mical
poder adorar a Dios, la autosuficiencia. Primero, la hija del rey saliente. Segundo, la esposa del rey entrante. O sea, tenía una autoestima elevado por las nubes, y la palabra del Señor nos dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Tú y yo no debemos tener más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, porque el concepto que tú y yo debemos de tener de nosotros mismos es que somos hijos de Dios, y que por su gracia y por su misericordia nosotros somos lo que somos. Por su gracia y por su misericordia somos lo que somos. Es dejar de lado el orgullo y el control propio para permitir que la gracia de Dios obre en nosotros. El apóstol Pablo describe perfectamente la verdadera adoración. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice: así que, hermano, les ruego, dice el apóstol Pablo, les ruego por las misericordias de Dios, que son muchas para nosotros todos los días. Así como cada día trae su propio afán, de esa misma manera cada día trae sus propias misericordias, trae sus propias bendiciones y trae su propia gracia de parte de Dios para con nosotros. Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y no se conformen, dice el apóstol Pablo, y no se conformen a este siglo. No tomen la forma de este siglo, no se amalgamen a este siglo, sino que se transformen por medio de la renovación de vuestro entendimiento, Dios, sino que se renoven por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que además de ser buena, es agradable y es perfecta. Ahora, aquí están en este versículo 1 y 2 de Romanos capítulo 12, están el motivo. ¿Y cuál es el motivo de la adoración que el apóstol Pablo presenta en el capítulo 12 de Romanos? Las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios es todo lo que Él nos ha dado que no merecemos, y todo lo que Él nos ha quitado que nos merecemos, que nos merecíamos. Pero principio fundamental es todo, Dios, Él nos ha dado todo lo que no merecemos. ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Qué nos ha dado Dios que no merecemos? Podemos empezar a enumerar y de repente no nos alcanza la noche para terminar de enumerar todo lo que el Señor nos ha dado que no merecemos. Podríamos empezar por amor eterno. Nos ha dado amor eterno. Nos ha amado con amor eterno. Gracia eterna, por la cual somos salvos. Gracia eterna. Nos ha dado el Espíritu eterno. El Espíritu Santo eterno. ¿Qué más nos ha dado? Nos ha dado paz eterna. Nos ha dado eterna alegría. Nos ha dado fe salvífica. Nos ha dado confort, fuerza, sabiduría, esperanza, paciencia, bondad, honor, gloria, justicia, seguridad, vida eterna, perdón, reconciliación, justificación, santificación, libertad, intercesión. Mucho, mucho, mucho nos ha dado el Señor. Vuelvo y digo, seguimos enumerando y aquí se nos va la noche, tratando de enumerar todo lo que el Señor nos ha dado, por lo cual Él merece adoración. El conocimiento y la comprensión de estos increíbles regalos nos motiva a ofrecer alabanza y acción de gracia, o sea, en otras palabras, adoración.
El conocer y reconocer todo lo que acabo de mencionar que el Señor nos ha regalado por su misericordia nos invita a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, que es adoración a nuestro Dios. También el pasaje es una descripción de la forma de nuestra adoración. ¿Cómo debemos presentar nuestra adoración? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Presentar nuestro cuerpo significa dar a Dios todo de nosotros mismos, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, en obediencia y quebrantado para agradar a Dios. Eso es adoración. Obediencia, porque obediencia quiero más que sacrificio. Decía yo a los músicos de la iglesia una vez, muchachos jóvenes, que ellos se preparaban mucho para llegar el domingo a la iglesia a presentar la adoración a los músicos y los cantantes. Entonces el domingo llegaban tempranón, bien vestiditos, con colonita, bien chévere, bien simpáticos los jóvenes. Y les decía antes de comenzar el servicio, les decía, ustedes vienen muy entusiasmados, vienen muy animados y vienen con mucha energía a presentar lo mejor de ustedes, el talento y de todo lo que ensayaron, buenas voces, buena ejecución. Porque ustedes creen que eso es presentar la adoración a Dios. Porque ustedes creen que eso es adorar a Dios. Somos el equipo de adoración, venimos hoy a adorar a Dios. No, ustedes adoraron entre la semana. Ustedes adoraron entre la semana. Antes de llegar aquí, ya su adoración fue presentada a Dios. Aquí vienen a cantar, aquí vienen a tocar los instrumentos y vienen a tocar. Pero antes de ustedes llegar al escenario de la estructura de la sinagoga, de la capilla física, antes de llegar a ese escenario, ustedes ya adoraron. Ustedes su adoración la presentaron en el transcurso de la semana. ¿Cómo estuvo esa adoración? ¿Fue olor fragante a Dios o fue olor fétido? Como dicen los profesores de escuela, presentan esta molestia ante los padres y representantes. Ellos presentan esta molestia, ellos dicen, sus hijos al colegio no vienen para ser educados. Sus hijos en el colegio vienen para ser formados en un área determinada. Uno les enseña geografía, el otro les enseña lenguaje y literatura, el otro les enseña educación artística, el otro les enseña educación para la salud, el otro les enseña deporte, etcétera, matemáticas, caligrafía, etcétera, dibujo técnico, etcétera, etcétera y etcétera. Pero la educación se la dan en la casa, no en el colegio, en la casa. En el colegio se lo preparan para ir al liceo y para ir a la universidad. Pero la educación como tal, se la dan en la casa, la reciben en la casa. ¿Cuál es la educación que el muchacho tiene en el colegio? La que recibe en la casa en el transcurso de la semana. ¿Ok? Tú adoras en tu casa, tú adoras en tu trabajo, tú adoras en tu diario vivir. Cuando tú llegas a la congregación, llegas para ser preparado por el ministerio de la enseñanza y la evangelización puesto por el Señor en esta congregación. Vienes a establecer una armonía y una convivencia entre los hermanos y a compartir las bendiciones que el Señor te ha dado en el transcurso de la semana. Pero tu adoración ya la hiciste en la casa. Porque la adoración no tiene que ver con cánticos ni con grupo musical. Esas son alabanzas y nos alegramos en la iglesia cantando y brincamos y cantamos con gozo y aplaudimos y nos alegramos y salimos hasta sudados a veces de tanto cantar y adorar a Dios, como el salmista que veníamos cantando aquí, como el rey David, cantando, brincando, danzando para entrar a la presencia del Señor, para llevar la presencia del Señor, el arca del pacto, al lugar donde le correspondía, en la casa, en la ciudad de David, en Jerusalén. Presentar nuestro cuerpo significa dar a Dios todo de nosotros mismos. Presentar nuestros cuerpos significa dar a Dios todo de nosotros mismos. La referencia a nuestros cuerpos aquí significa todas nuestras facultades humanas. Nuestros corazones, mentes, manos, pensamientos y actitudes, todo debe presentarse a Dios. Así que cuando tú y yo vamos a la iglesia, no debemos llevar a la iglesia solamente el cuerpo y sentarlo en una silla. También debemos llevar el alma y también debemos llevar el espíritu.
debemos de llevar nuestra mente a la congregación, debemos de llevar nuestros pensamientos, debemos de estar presentes allí en cuerpo y alma y espíritu presentes en la congregación. No solamente el cuerpo, sentarlo allí mientras que nuestra mente divaga, nuestros pensamientos divagan afuera y en todo lo que hay que hacer, en todo lo que se hizo, lo que se dejó de hacer y lo que hay que hacer el domingo en la tarde. En todo eso. No, cuando vamos a la congregación vamos completo, espíritu, alma y cuerpo, y vamos a la congregación, adoramos en espíritu y en verdad. Todo, no solamente llevar el saco de hueso, sentarlo en una silla, no, todo completo, presentar todo nuestro ser como sacrificio vivo y santo en adoración a nuestro gran Dios, como lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos, que es el que acabamos de leer. En otras palabras, debemos ceder el control de estas cosas y entregárselas a nuestro Dios y Salvador. Al igual que un sacrificio literal fue dado totalmente a Dios en el altar. ¿Recuerdan los sacrificios que se presentaban a Dios en el altar? El animal se picaba en partes, se presentaba en el altar y allí se quemaba todo se quemaba, esa ofrenda se quemaba todo y subía ese olor y era recibido por Dios como olor fragante, ¿sí? No se quedaba una parte para acá, esa ofrenda se quemaba toda. Cuando usted presenta su cuerpo como sacrificio vivo y santo, tiene que llevarlo todo, espíritu, alma y cuerpo. Dice el apóstol Pablo, para que sea guardado irrepresible, espíritu, alma y cuerpo, todos los componentes de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No solamente el cuerpo, no solamente el espíritu, no solamente el alma, las emociones, la mente, no. Todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo. Porque la ofrenda se quemaba totalmente a Dios, totalmente. Pero ¿cómo? Una vez más el pasaje es claro, por la renovación de nuestra mente. Dice el pasaje, capítulo 12 de Romanos, por la renovación de nuestra mente. Renovemos nuestra mente diariamente, limpiándola de la sabiduría del mundo y reemplazándola con la verdadera sabiduría que proviene de Dios. Ahora, ¿qué es la sabiduría del mundo y qué es lo que tenemos que quitar de la sabiduría del mundo? Porque la sabiduría, indistintamente de donde venga la sabiduría, es buena. La sabiduría es buena, ¿ok? Pero los objetivos muchas veces son los que no están de acuerdo ni alineados conforme a la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es la sabiduría del mundo? Porque dijimos que renovar nuestra mente diariamente, limpiándola de la sabiduría del mundo y reemplazándola con la verdadera sabiduría que proviene de Dios. Ahora, ¿qué es la sabiduría del mundo? La sabiduría del mundo viene dada por unos 3-4 componentes que parecen muy buenos y que todos los usamos. Parecen muy buenos. Viene dada por la experiencia, y de cuando acá la experiencia es mala. Viene dada por la lógica, usar la lógica también es bueno. Viene dado por el sentido común o la corriente del mundo. Por esto viene dado, esto es lo que compone la sabiduría del mundo, ¿sí? La experiencia es muy buena. La lógica, el sentido común y la corriente de este mundo. Santiago capítulo 3, versículo 13. Vamos a leer Santiago capítulo 3, versículo 13. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero, si esta sabiduría que viene dada por el mundo, si tiene celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Esta es la sabiduría del mundo, terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos, donde hay contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Estamos leyendo textualmente la Sagrada Escritura con respecto a la sabiduría del mundo, ¿sí? Pero la sabiduría que viene de Dios viene dada de fe, por el Espíritu Santo. Viene dada de fe.
viene dada por el Espíritu Santo. Si alguno está falto de sabiduría, dice la palabra del Señor, pídala a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. Viene dada por fe, viene dada por el Espíritu Santo y viene dada por el estudio de la palabra, por la intimidad que se tenga con el Señor. Esta es la sabiduría que viene de parte de Dios. ¿Sí? Repito, pero la sabiduría que viene de Dios viene dada de fe. La palabra dice que lo que no proviene de fe es pecado. Por lo tanto, la sabiduría de la experiencia, la lógica y el sentido común está bien. Pero si no proviene de fe es pecado. Si no proviene de fe, no viene de parte de Dios. Y si no viene de parte de Dios, sencillamente es pecado. La palabra del Señor dice en el capítulo 3 de Santiago, versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Es primeramente pura, después es pacífica, después es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Te das cuenta tanta diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría del espíritu, la sabiduría espiritual? Mira lo que dice, pero la sabiduría que es de lo alto, la que no es animal ni diabólica, porque la otra sabiduría que da el mundo es animal y diabólica. Lo está diciendo la Biblia, no lo estoy diciendo yo, lo dice Santiago, la palabra del Señor de Santiago dice, pero la sabiduría que proviene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pero la sabiduría del mundo, ¿qué dice Santiago de la sabiduría del mundo? Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal. Es la sabiduría del mundo, la que viene dada por la lógica, el sentido común, la que viene dada por la experiencia de vida, que no está mal, pero si no es filtrada por el Espíritu Santo, aún la misma experiencia nos puede jugar en contra. No es la que desciende de lo alto, sino la terrenal animal diabólica, porque donde hay celos, contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Podemos ver la diferencia entre la sabiduría, ¿sí? ¿Por qué trajimos la sabiduría a colación? Porque el punto decía, renovaos nuestras mentes diariamente, limpiándola de la sabiduría del mundo y reemplazándola con la verdadera sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para poder entender y saber presentar un sacrificio en nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. La verdadera adoración nace de un corazón humilde. Los sacrificios, Salmo 51, 17, dice la palabra del Señor, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Estos son los sacrificios que Dios en este tiempo quiere que nosotros estemos presentándole a Él. El espíritu quebrantado, porque al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Ese es el sacrificio que Dios quiere que presentemos en este tiempo como verdadera adoración. No agarrar un látigo con trenza y algunas espinas o nudos en cada látigo y flagelarnos la espalda, caminar de rodilla X cantidad de distancia. No, ese no es el sacrificio que Dios quiere que presentemos. Ese no es el sacrificio vivo y agradable al Señor. No, la palabra del Señor lo está diciendo aquí en el capítulo 51 de Salmo, en el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, porque al corazón contrito y humillado Dios no desprecia. No hay nada más que derrita el corazón de Dios que un corazón contrito y humillado. Y lo podemos ver en las Sagradas Escrituras en los días que Jesús caminó por esta tierra. Los días que Jesús caminó por esta tierra no despreció un corazón contrito y humillado. Llegó una mujer entre la multitud, arrastrándose entre la multitud, y tocó su manto.
tocó el borde de su manto y sin mirarla, sin verla, sin interrogarla, nada de eso, sencillamente le soltó el milagro, porque la mujer venía con un corazón contrito y humillado delante del Señor, y el Señor le concedió lo que esta mujer venía a buscar. No la despreció, porque la palabra dice que Dios se conmueve delante de un corazón contrito y humillado. Todo el que al Señor, el ciego gritaba: Jesús, hijo de David, con un corazón humillado. Jesús, hijo de David, con un corazón necesitado. Jesús, hijo de David. Nadie le había podido hacer un milagro a este ciego. Jesús, hijo de David, hasta que lo mandaban a callar. Cállate, hombre. Jesús, hijo de David, seguía gritando hasta que Dios miró la necesidad y el quebrantamiento de este corazón y se volteó y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Y en el momento el Señor le hizo el milagro a Bartimeo. Y de ese momento, de ahí en adelante, Bartimeo pudo ver con claridad meridiana, porque con un corazón contrito y humillado se acercó delante del Señor para obtener del Señor esa bendición. David adoró delante de Dios con libertad y con sinceridad. David danzaba y el pueblo se regocijaba. David era el rey, nadie le impuso, nadie le obligó, no era el ritual del sacerdote, del nada, que el rey tenía que danzar con pocas ropas o casi desnudo delante de la nación para que Dios se agradara. No había nada de eso, sencillamente salió de un corazón quebrantado como lo era este rey, este salmista, y danzó en la presencia del Señor. David adoró delante de Dios con libertad sincera, y esto era lo que a Dios le agradaba de este hombre, que estando en medio de la vacada, estando en medio de las ovejas y siendo aún pequeño, joven, adoraba a Dios. No necesitaba tribuna, no necesitaba micrófonos, no necesitaba público que le estuviese aplaudiendo, adulando y diciéndole qué bien lo hace. En medio de sus animalitos de su padre que él cuidaba, él allí componía su salmo, tocaba su instrumento y adoraba a Dios. Dios se agrada de corazones humildes y rendidos. Dios se agrada de corazones humildes y rendidos a sus pies. Dios se agrada. No hay nada que le agrade más a Dios que un corazón humilde y rendido. Adorar a Dios sin permitir que el orgullo controle nuestras vidas. Hay que adorar a Dios sin permitir que el orgullo controle nuestras vidas. No hay nada mejor que estar en la presencia del Señor y poder adorarle con libertad y con un corazón quebrantado. No hay nada mejor. El orgullo impide una entrega completa. El orgullo impide una entrega completa. Proverbios 16:18 dice la palabra del Señor: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída viene la altivez de espíritu. El orgullo impide una entrega completa. No puedes tener una rendición, no te puedes rendir delante de la presencia del Señor con un corazón cargado de orgullo. Sabe, Dios rechaza, y Dios no está en presencia de un corazón lleno de orgullo. De hecho, cuando Luzbel decidió con su corazón lleno de orgullo no adorar más a su Creador, el Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, le quitó de su presencia, le quitó el lugar que tenía y lo retiró de su presencia. Porque se llenó de altivez, porque se llenó de soberbia y porque se llenó de orgullo. Un corazón lleno de orgullo, de altivez y de soberbia impide una entrega completa en adoración. Impide una entrega completa en adoración. Mateo capítulo 5, versículo 26 y 24, mira lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, si traes tu ofrenda
al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, déjala allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Una ofrenda que es una forma de adorar a Dios. Una ofrenda que es una forma de orar a Dios, que dice el Señor de los labios de Jesús, dice, ni siquiera es que si tienes el corazón lleno de orgullo, ni siquiera es que si tienes el corazón lleno de soberbia, ni lleno de altivez, sino que si te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti. O sea, no presentes la ofrenda así. Santiago capítulo 4, versículo 6, mira lo que dice la palabra del Señor, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Damos gracias a Dios por todas las personas que con un corazón sincero y humilde se acercan al Señor a adorar a Dios. Y la invitación es para el quebrantamiento y para la entrega, el reconocimiento de la dependencia de Dios total para poder presentar una ofrenda, nuestros cuerpos como una ofrenda, como sacrificio vivo y santo, agradable al Señor. Y poder entender que el orgullo, la altivez, la arrogancia, la soberbia impide que en nuestro ser, que en nuestro interior se desarrolle el verdadero adorador que el Señor quiere que tú y yo seamos. El orgullo por lo general endurece el corazón y aleja a la persona de Dios. Por lo general el orgullo endurece el corazón. Una persona orgullosa siempre es una persona con un corazón duro. Siempre es una persona con un corazón encallecido. Eso no le entra pero ni cigarrón, decimos en el llano. No le entra pero ni cigarrón. Una persona orgullosa es una persona con un corazón endurecido y aleja la presencia de Dios. Dios resiste al orgulloso, pero al humilde Dios da gracia. Por eso permite que Dios trate las áreas de orgullo en tu interior. Si hay un área que aún no ha sido rendida totalmente al Señor, permita que el Señor trate con esa área para poder presentar una verdadera adoración, para que tu ofrenda, cuando te presentes con tu vida, con tu ser, como una ofrenda viva, en un sacrificio vivo, agradable a Dios, pueda ser aceptada delante del Señor. Permita que Dios trate las áreas de orgullo en tu vida, en tu interior. Esperamos que la palabra del Señor en este día, el consejo de la palabra del Señor de esta noche, haya llenado tu vida y haya bendecido un área de tu vida también. Y recordemos que no es con espada ni con ejército que ganamos las batallas o que peleamos las batallas en esta vida, sino es con la obediencia y con la rendición total a nuestro amado Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque Él pelea por nosotros y nosotros estaremos tranquilos.